Hebreos, por favor, en el capítulo 6. Y hemos venido hablando acerca de actitudes. No es que son diferentes personajes, el que fue iluminado, el que fue de alguna manera gustó la buena palabra, el que gustó del don celestial. No es que son diferentes personajes, es el mismo individuo, pero que se descuidó en estas áreas, no tuvo la precaución de comprender que era una grande salvación, que no se había ganado con perlas preciosas, sino que esta salvación había sido un regalo y él tenía que tener mucho cuidado para no caer en estos estados, ¿verdad? En estas conductas. Dice el capítulo 6, por favor, en el verso 4, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice la Escritura. Entonces decíamos que cuando alguien es alumbrado, iluminado, es que el Señor le muestra qué es lo que tiene que hacer. Le va a mostrar claramente cuál es la decisión que tiene que tomar. Le va a mostrar su error y le va a mostrar la puerta. Amén. Es alumbrado, es iluminado por Dios. Pero dice que también gusta del don celestial. Es un regalo que le dan a él. Es un regalo donde prácticamente vemos que esta invitación viene por pura gracia. No se la ganó, no la merece, ni siquiera la entiende, no puede valorarla. Que Dios le ayude para que él pueda comprender que no tiene que hacer nada, solo recibirla. La Biblia dice en Tesalonicenses, damos gracias a Dios, hermanos, ¿sí? Damos gracias a Dios porque cuando oíste la palabra de Dios, que es en verdad, dice, la recibiste como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, estas personas, este tipo de ejemplo dice que recibieron un regalo celestial, una invitación, pero juntamente con esa invitación, los movimientos del Espíritu Santo, las influencias del Espíritu Santo, al grado que esta persona tomó una decisión. ¿Sabes qué decisión? Es la que tú has tomado. Es la que a ti te trae cada miércoles, cada domingo, cada martes, cada viernes, la que a ti te lleva a profesar que tú conoces a Dios. Esa es la decisión que él tomó. Ahora, aquí hay un problema. Si él fue invitado, si el Espíritu Santo estaba sobre esa persona, moviéndose, inspirándolo, motivando, produciendo el querer como el hacer, y recayó. Es imposible, dice el veredicto. Es imposible, no hay manera, ya no hay nada que hacer por él. Pero ¿por qué sucedió eso? Hermanos, dice que él gustó la buena palabra. Ponga atención. Es el tipo de personas que de alguna manera se deleitan en la doctrina. Es el tipo de personas que oyen con placer, con gusto. Son capaces de apartar un domingo para venirse a escuchar la palabra. Tienen 1000 ofertas, hay 1000 lugares donde esa persona puede ir y reunirse, pero escoge ir a un lugar, no importa qué tan lejos sea, no importa qué tanto lo regañen, no importa si le avientan indirectas, esa persona siente placer al escuchar eso. Dice, gustó la buena palabra. Escucha la palabra de Dios, le produce placer, pero no solo eso, inclusive la tiene como quien le ha dado importancia, la recuerda. De alguna manera, si sucede un evento, enseguida brinca el testimonio de la verdad. Y recuerda textos. Si puede estar en un esgrima bíblico, puede de alguna manera participar, o sencillamente puede citar versos, o sencillamente puede corregir a otros que los citan mal. Él ha gustado la buena palabra. No está gustando la herejía, presta atención. La herejía es, de alguna manera, algo creado por los hombres.
No, la buena palabra ha surgido del corazón de Dios. Y esta persona que recayó y que ya no hubo oportunidad para que se levantara, él aprobó que era la sana doctrina. Estoy en un grupo de sana doctrina, dice él. No, no se preocupen por mí, estoy en un grupo de sana doctrina. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por eso? ¿Cuántas veces la palabra, al oírla, te produce satisfacción, placer, te emociona, te excita? ¿Cuántas veces? Y si revisáramos tu Biblia, puede ser que haya textos, ¿verdad?, al pie del versículo, y puede ser que haya llaves, y puede ser que tengas la Biblia arcoíris, y que tengas la Thompson, y que tengas quién sabe cuántas, porque tú has gustado la buena palabra. Es lo que dice, gustó la buena palabra. Lucas 8:13, vamos a ver un versículo, por favor, que nos deja ver esta verdad evidente en el testimonio de una persona infeliz, porque no podemos decir que haya sido feliz. Dios quería que fuera dichoso, feliz, felicísimo, pero él fue infeliz. 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oyeron, reciben la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo la reciben? Puede llorar, puede decir Dios me habló, puede decir yo de chiquita iba a una reunión, me llevaban, ha gustado la buena palabra. Y déjame decirte, la palabra ha hecho impresiones en esa persona. Preste atención, no se distraiga. Si no es hábil para encontrar el versículo, aquí va a aparecer. Ponga atención. La palabra hizo impresiones, pero tristemente esas impresiones no tenían durabilidad. Esas impresiones no estaban realmente bien profundas en el corazón, en la voluntad de la persona. Y prontamente mostraba, de alguna manera, su falsa profesión, su falta de energía. Había una carencia de vitalidad en esa vida. Escucha, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo, lo estaba convenciendo, lo estaba llevando, le estaba, hermano, he oído que inclusive el Espíritu Santo conmigo lo hizo, me ha aplicado el mensaje antes de aplicártelo a ti, pero muchas veces el Espíritu Santo me despertaba y yo soñaba que alguien me decía, la hora de la reunión, y yo me despertaba justo antes de que el tiempo me ganara para reunirme. ¿Quién era esa persona? El Espíritu Santo, llevándome a recordar que yo había dicho que iba a ir a una reunión. Y luego me solía decir, en mi corazón solía proferir, me pudieras despertar, fíjate, así lo hacía hasta con lujo de detalle, me pudieras despertar a las 3 de la mañana, ¿a qué horas crees que me despertaba? A las 3 de la mañana. No fallaba. Esa persona había gustado del don celestial. Esa persona había sido alumbrada, iluminada. Ahora sabía qué tenía que hacer. Esa persona sentía el movimiento del Espíritu y por otro lado aprobaba el Espíritu tan bueno, tan deseoso de que fuera al cielo, no quería excluirlo de su presencia, que lo lleva a un lugar de sana doctrina. Y este personaje, esta mujer, este hombre, este anciano, este joven, adolescente, empieza a gustar de esa palabra, empieza a hacer su profesión, ¿verdad? Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo, juntos, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vemos una persona que aplaudió el sermón de Jesucristo. Vemos una mujer que fue afectada de alguna manera a través de la palabra.
Vemos esta mujer que escucha un sermón excelente de parte del maestro. Has dicho, hoy Dios nos habló. Has dicho, hoy Dios me habló. ¿Has dicho así? Yo lo he dicho muchas veces con lágrimas en mis ojos. Cuando estoy haciendo el sermón, estoy llorando porque Él me ha hablado. Por eso el sermón es aplicable a mí antes que a ti. Y para mí es sano checar lo que yo predico, si está en congruencia con lo que yo estoy viviendo. ¿Me explico? Para ti tiene que ser igual. Y aquí tenemos una mujer que admiraba a Jesús. Una mujer que admiraba su sabiduría, que admiraba su poder, que admiraba su amor, admiraba la paciencia con que la había tratado, admiraba la forma tan elocuente como Jesús se había salido, ¿verdad?, de la trampa que le habían puesto los enemigos y cómo les había dado una lección. Ella se quedaba boquiabierta meditando en la palabra porque ella había gustado, ¿qué? La buena palabra. Amén. Este tipo de ejemplo o esta faceta de desgracia de esta persona fue que estaba tan entusiasmada de escuchar, ¿verdad?, las verdades que brotaban de la boca del maestro, y no pudo, ni siquiera en medio de una multitud, no tuvo prudencia, no tuvo vergüenza, sencillamente prorrumpió excitada. Bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te concibió en medio de la multitud. ¿Tú crees que la audiencia de Jesús era de 30 personas? ¿De cuánto te imaginas que haya sido la audiencia de Jesús? Eran miles, hermano, que hay veces ni cabían. La misma playa le quedaba chica y él se tenía que subir a la barca para que pudieran escucharlo. Y alzando su voz, dice la Escritura, se sentó en el monte y comenzó a arengarlos. Y a ella no le importó qué dijeran los que estaban al frente, al lado, atrás, o la que lo invitó. A ella no le importó. Ella sencillamente gustó la buena palabra y dijo, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Eso fue lo que dijo ella. Quiero decirte que recordaba muy bien la palabra. Pero hay un problema aquí y deseo de todo corazón que lo captes hoy. La palabra es un molde. Tú eres líquido. Y cuando vienes a la palabra, el Espíritu Santo te toma y te mete al molde. Ese es el objetivo de cada reunión. Ese es el objetivo de cada comunión íntima con Jesús cuando tú oras, particularmente cuando tú predicas, cuando tú te sientas, cuando tú escudriñas, cuando tú estudias, cuando tú memorizas, cuando tú estás buscando estas cosas. El propósito de Cristo es ir moldeándote a la palabra. Ese es el único propósito. Él no quiere que vengas a ser un religioso que se aprende muchos versículos, pero no le afecta la palabra. Sabe mucho, tiene muchas Biblias, lo conocen todos, tiene un lenguaje religioso, pero su carácter no está moldeado en la palabra. Levante su mano si me explico. Eso fue lo que les pasó. Ese fue el gran problema. ¿Te das cuenta cómo no importa mucho cuántos años llevamos caminando en Cristo? No importa mucho si hemos sido misioneros, si tenemos títulos, si tenemos doctorados, si tenemos conocimiento del hebreo, del griego, si pronunciamos Jesús en hebreo correctamente. ¿Te das cuenta cómo no interesa mucho? ¿Qué es lo que realmente Jesús está buscando? Que te moldees a la palabra. Por eso cuando ella dice, bendito el vientre y los pechos que mamaste, y Jesús inmediatamente le dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra del Padre y la hacen. ¿Le dijo eso o no le dijo eso? Bueno, este que recayó cometió ese error. Nunca la palabra lo moldeó. Algunos de ustedes se ofenden cuando uno les dice la verdad. ¿Sabes qué manifiestan?
sencillamente que están próximos a entrar en este estado. Jesús no quiere que ninguno vaya al infierno, no quiere separar a nadie. Por eso dijo, en la casa de mi Padre hay muchas, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Lo dijo así o no? Pero el único requisito es que tu vida se moldee a la palabra. Qué bueno que gustas la buena palabra. Algunos de ustedes han explotado el YouTube como nadie se imagina. Conocen enseñanzas del judío mesiánico, conocen enseñanzas del que está del otro lado de la ciudad, conocen enseñanzas del chino, conocen de enseñanzas de todo, conocen. Y corren un peligro. Saben tanto, pero su conducta no se ve que realmente sea afectada por todo lo que saben. Dice la Escritura que esta mujer prorrumpe y Jesús inmediatamente le da el consejo. Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dicho en otras palabras, más bienaventurados los que se aplican lo que oyen y se dejan moldear por la palabra. Es lo que estaba diciendo. Dice que estas personas que de alguna manera cayeron en semejante ejemplo de vergüenza, de desgracia, de tristeza, son personas que de alguna manera no solamente causó impresión la palabra, no solamente causaba deleite, no solamente la aplaudían, sino eran personas que la recordaban muy bien, la conocían. Hechos 15:1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate nada más. Era gente que conocía realmente ritos, fiestas, textos. Conocía todo eso. La tenía bien grabada. Pero la palabra no había afectado su conducta. Muchos creen que estos que de alguna manera estaban haciendo esta observación en los hermanos y que querían imponer prácticamente cargas eran fariseos, eran sacerdotes que se habían disque convertidos, se habían adherido al nuevo movimiento que había surgido, el cristianismo, y ellos se habían adherido, y como ellos tenían ya mucho conocimiento, cuando ellos ven que los gentiles vienen en la gracia de Cristo y son salvos, entonces ellos inmediatamente les viene la palabra y se las aplican. Hay que circuncidarlos, si no, no pueden ser salvos. Pero obviamente, hermanos, nosotros tenemos una lista en Mateo 23, donde Jesús comienza a hablar de ellos. Y les dice que hacían largas oraciones, pero para ser vistos por los hombres. Y dice que hacían un prosélito, pero cuando lo hacían doblemente hijo de ¿qué? Del infierno. Y dice que adornaban las tumbas de los profetas, pero de alguna manera su conducta era una conducta cuyo hombre interior estaba podrido, estaba caído. Solo era alguien aparente, realmente no había esa santidad, esa consagración dentro de su corazón. No había sido afectado por la palabra. Entonces vemos que ellos vienen de Judea, tratan de enseñar lo que ellos saben, ¿sí? Ellos han decidido hablar de su conocimiento, les dan la bienvenida, qué bueno, ya creyeron, pero necesitamos que guarden la palabra, que guarden de alguna manera el mandamiento y hay que circuncidarse. Y hermanos, si les hubieras preguntado cómo se hace una circuncisión, te hubieran explicado muy bien cómo se hace la circuncisión. Lo hubieran hecho. Juan capítulo 7, verso 49. Estas eran características que tenían los que recayeron. Capítulo 7, verso 49. Dice así. Proyecta desde el 47, hermano, por favor, si eres tan amable. Entonces los fariseos les respondieron
¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Leamos el verso 49 todos juntos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. A ver, hermanos, cuán injustamente reprochaban a los que ellos consideraban ignorantes. Pero ellos sabían de la ley. Ellos sabían sobre los ritos. Vemos de alguna manera, hermanos, que los que eran ignorantes de la palabra eran reprochados por estos hombres, eran maltratados. Y, hermanos, el conocimiento que ellos tenían prácticamente no manifestaba el olor grato que Dios esperaba. Los pequeños discípulos de Jesús, con fe, con humildad y pidiendo a Dios ayuda, podían dar mejor testimonio que todo el conocimiento que tenían ellos. Por la actitud, por la pura actitud nada más. Obedeciendo las instrucciones tan sencillas, Salmo 119, verso 99. La obediencia trae claridad al entendimiento, mas sin embargo el conocimiento de estas personas les había llevado a un punto tal, pues que sabían mucho, esa es una realidad, hermanos, pero dice la Escritura que los que recayeron ya no vieron ser restaurados. 119, verso, ¿qué dice? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son... bueno, quizás la persona no conozca cómo hablar el griego, quizás no conozca cada una de las ramas de la teología, cada una de las ciencias, pero si la persona es humilde y medita la palabra, dice aquí, más que mis maestros, ¿qué dice? He entendido, ¿sí? Más que todos mis enseñadores, he entendido. Aquí la clave es esta, hermanos. ¿Está mal entonces saber mucho? No, nada más que lo entiendas y que lo vivas. En otras palabras, todo el mar de conocimiento que tengas, que permitas que el Espíritu Santo te esté tomando y te moldee en ese conocimiento. Has de ser de mucho provecho para todos los que te rodean, por los muchos años que llevas caminando, por lo mucho que has leído, por el idioma que manejas extranjero, por lo que tú quieras. Una cosa sí es importante. La clave no es cuánto sepas o cuánto no sepas, sino cuánto la palabra te está tallando. Esa es la clave. Y vemos, hermanos, que este tipo de persona que recayó de la gracia y ya no pudo ser restaurado, nunca fue moldeado por la palabra. Jamás. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo, ¿qué dice? Jesús. Son los principales principios de la religión, hermanos. Los que a Dios le interesan que tú retengas. De hecho, la Escritura dice que la buena tierra es aquel que oye y retiene, ¿no dice así? Cuando habla de los 4 tipos de corazones que hay, dice que la que cayó en buena tierra es la que oye, retiene y pone en práctica. Es otra forma de decir. No, quizás aquí no está usando el término moldear, aquí está hablando de comprometerse, retener, vivir, poner en práctica lo que aprendió, lo que ha entendido del Espíritu. Dice, retén las sanas palabras, dice así, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces esos principios básicos, hermanos, donde la persona no está pensando cómo solucionar el problema, sino más bien va a la palabra,
para ver qué dice Dios en la palabra. ¿Me explico? Va a la revelación escrita, ahí está la revelación. Y hermanos, muchos textos van a contradecir nuestro carácter. Muchos textos van a contradecir nuestra interpretación, van a contradecir nuestra forma de pensar. Aquí la clave no es acomodar el texto a como yo pienso, más bien hay que acomodarnos a como el texto ha expresado la verdad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, de esto fue de lo que de alguna manera ellos carecieron, hermanos. Y es importante, Mateo 23:3, por favor, que al observar los ejemplos diversos de este personaje, nosotros podamos hoy aplicarlo a nuestra vida para que de manera sana podamos tomar hoy una decisión, ¿verdad? Pronta, inmediata, y hacer las adecuaciones correctas, hermanos. Capítulo 23, verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, juntos, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Regresemos al verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 2, 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, este fariseo es realmente el modelo que se presenta en Hebreos 6:4. ¿Sí califica para ser ese modelo? Recibe información, recibe la influencia, tiene conocimiento de la ley, pero su vida no ha cambiado. Ponga atención. Los escribas y los fariseos habían hecho, hermanos, del estudio de las Escrituras su negocio. Así como tú tienes una profesión, quizás eres comerciante, eres profesionista, eres un obrero, y de alguna manera te has dado cuenta que si te aplicas en tu negocio te reditúa ganancias y tienes ingresos para suplir las necesidades básicas de tu casa, y estás todos los días ahí aplicado en tu negocio. Bueno, escribas y fariseos del estudio de la palabra habían hecho su negocio, su razón de vivir. Tanto es así que Jesús los pone al grado que él dice lo que te digan. ¿Cierto o no? Tenían sana doctrina. Sí. Gustaban de la sana doctrina o no gustaban de la sana doctrina. Gustaban de la sana doctrina. Y vemos que no solamente, hermanos, gustaban de la sana doctrina, sino que si era necesario ir al libro de costumbres, si era necesario ir de alguna manera a los extractos de la historia, a las informaciones que arrojaba la geografía, la historia, cualquier ciencia, ellos iban, hermanos. Ellos eran gente que realmente se metía de lleno. ¿Sí? Si había que estudiar en otra lengua, lo hacían. Esta gente, prácticamente vemos que se le dice lo que ellos te digan, lo que ellos te suministren, llévalo a cabo. Lo siguiente. Esa es una herramienta para que otros sácale provecho. Porque sabía, porque lo que hablaba era verdad, porque lo que decía alumbraba, instruía, pero solo era una herramienta, era todo. Y Pablo tuvo ese sentimiento y ¿sabes qué? Él expresó, ok, yo por esta causa golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo yo un pregonero de justicia, al final termine yo siendo desechado.
Había un santo temor en San Pablo. ¿Sí me explico? Al grado que él decía, yo por eso procuro vivir delante de Dios y de los hombres con una conciencia limpia. Él sabía una cosa, que la palabra lo moldeaba a él. No era él quien moldeaba la palabra. ¿Sí captábamos, hermanos? ¿Cómo estás tú? ¿Te moldea la palabra? ¿O nada más cuando estás emocionado es cuando asistes a la reunión? ¿O nada más cuando estás triste es cuando abres el Salmo 23? ¿Cómo estás tú? ¿La palabra te moldea para corregir tus hijos o te ganan los sentimientos? ¿Cómo estás tú? ¿Te sujetas a tu esposo porque no te queda de otra o es la palabra la que te ha convencido y la que te ha cambiado? ¿Cómo estás tú? ¿Es tu machismo el que llega a imperar en tu casa o es la palabra la que te ha llevado a servir a los que están en tu casa? ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Por qué quedó desechado aquella persona? Estaba muy de acuerdo con la palabra de Dios, pero realmente no había efecto en su vida. Y era obvio de dónde se iba a agarrar cuando cayó. Hermano, el conocimiento no te ayuda. Hermano, lo único que te puede sostener es la gracia de Dios en tu vida, una vida cotidiana, una vida de todos los días. Yo solamente puedo ver gente que se tropieza por lo que otros hacen y hay veces tienes que decir, pobre niño, que Dios le ayude para que deje de estar viendo esas cosas y vea a Cristo. Que Dios le ayude para que deje de estarse justificando y vea a Cristo. Porque si ve para todos lados, se puede caer. Pero si ve a Cristo, ¿cuándo te vas a decepcionar de Cristo? ¿Cuándo te va a fallar Cristo? Vemos entonces, hermanos, que el mandamiento es no hagas lo que ellos hacen, no hagas de acuerdo a su mal ejemplo. El mandamiento es pon en práctica lo que te enseñaron, nada más no sigas sus costumbres. Hermano, tenemos que entender que doctrina y la práctica son espíritus, hermanos, y que de alguna manera nosotros necesitamos probarlos. Dice San Juan que probemos los espíritus, ¿no lo dice así? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Con qué los probamos? Con la palabra. Pero hermanos, si la palabra no te moldea, ¿cómo vas a probar lo que no conoces? ¿Cómo vas a probar lo que no te ha influenciado? ¿Cómo probarás lo que no es tu forma de vida? ¿Cómo pues me traes aquí un quetzal y de repente, hermano, es original o no? Jamás en mi vida he visto un quetzal. Me he escuchado que existen los quetzales, pero jamás en mi vida he visto cómo es un quetzal. Pero hermano, si lo tengo, si lo huelo, si lo palpo, ¿podré probarlo o no podré probarlo? Esto es igual. La palabra te tiene que moldear para que tú puedas probar enseñanza y práctica de otros. ¿No dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas? ¿Y que él no es juzgado por nadie? ¿No lo dice así? ¿Pero por qué causa? Porque es obvio, la palabra lo ha moldeado. ¿Me explico? Es la palabra. Entonces, dice aquí que no imitemos sus malos ejemplos. Por compromiso, por afecto a la buena palabra que predican, dicen, no importa si predica una buena palabra, no importa si sientas afecto, no importa de alguna manera que también te haga sentir, no imites su mal ejemplo. Amén. Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores. Escucha sermones de Carlos Spurgeon y tenía unas revelaciones bien tremendas. Su esposa era una mujer que leía y hablaba prácticamente el griego a la perfección. Y él estudiaba juntamente con su esposa, y al grado de que cuando él tenía dudas le preguntaba a la mujer era usada
como esa herramienta, ese era el talento que le habían dado a ella. Y dudas que él tenía se las preguntaba y ella le leía en el original y él recibía luz y él era el predicador. Era una herramienta. Pero Charles Spurgeon solía fumar puro. ¿Tú qué pensarías del pastor que esté fumando puro o tomando vino? ¿Qué pensarías? Ah, caray. El señor Spurgeon fumando puro, fumaba puro. Hermanos, yo no estoy diciendo que era un fariseo, yo no dije eso. Un hombre de Dios, un hombre con luz, pero el 10 solamente se lo lleva a Dios. Había que imitar todo lo que de alguna manera Dios le revelaba, pero en cuestión al puro, con permiso, señor Spurgeon, hasta la fecha sacan cigarros con ratas muertas y efisema pulmonar. Creo que no es correcto. Hay mucho afecto por Charles Spurgeon, ¿cierto o no? Pero no voy a imitar lo que él hizo, que fue incorrecto. Juan Wesley fue un hombre muy usado en Inglaterra cuando estaba a punto del caos, de la crisis. Y él y su hermano Carlos Wesley fueron usados de tal manera que se revolucionó y hubo un avivamiento. Pero el señor Wesley se casó con una mujer que no era convertida y la mujer era su enemiga y la mujer hay veces lo sacaba de las reuniones de las greñas y luego hay veces le sacaba sus escritos que él tenía, se los daba a sus enemigos y pues obviamente todo eso decía, ay caray, ¿y qué pasó aquí? ¿Han leído sus escritos de Wesley? ¿Han oído hablar acerca de Wesley? Un hombre de mucha influencia, pero obviamente al ver a su mujer, bueno, con permiso, no es así. No sé si me explico, hermanos. Es la palabra la que Cristo estaba diciéndole al pueblo, lo que te digan, lo que te enseñen, escúchalo y hazlo. Y puedes tener aprecio y puedes tener afecto, pero no te dejes gobernar si estás haciendo algo malo. Tú recuerda que la palabra es la que a ti te va a moldear. ¿Estamos captando el mensaje, hermanos? Esto fue lo que no hicieron estos que recayeron. Estos que recayeron estaban viendo nada más los malos ejemplos y justificándose, porque sus rabinos, sus maestros, había dos facciones, una en la cual la escuela donde Jesús educó y había otra escuela donde de alguna manera era la enseñanza más relajadita. Y en esa enseñanza prácticamente los fariseos aprendieron que se podía dar carta de divorcio por cualquier causa. Que había modo de hacer eso. Obviamente Jesús está consciente de algo. Es sana doctrina. Nada más no imite sus malos ejemplos. Para que no sea que te vaya a pasar a ti, que recaigas. ¿Y qué dice? Porque es imposible que los que recayeron, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra y conocieron los poderes del siglo venidero, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Tenemos que vigilar, hermanos, que nuestros hijos, con los altarcitos que levantamos, con los textitos que leemos, que se aprendan, que los estén cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que vigilar, ustedes que traen a sus hijitos aquí y que los suben allá arriba, vigile que su hijito realmente haya sido bendecido allá arriba. ¿Sí estamos captando el mensaje, hermanos? Tenemos que tener cuidado, nosotros que traemos a nuestros hijos a la reunión, vigilemos que realmente nuestras hijas y nuestros hijos estén siendo realmente afectados por la palabra y moldeados. No nos confiemos en que ya venimos a la reunión, gloria, cumpliéndole al Señor otro día más en su santa presencia. No nos conformemos con eso. Necesitamos que la palabra nos esté cambiando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Este fue el error de ellos.
Por eso recayeron, por eso no se pudieron levantar, por eso ya no hubo modo, porque ellos mismos mataron esa obra de gracia que se había despertado en ellos. ¿Me explico? Hay una obra de gracia que se despierta en la vida de las personas. Estos fariseos eran, de alguna manera se les etiquetaba como hipócritas, como gente que disimulaba, como gente que se comportaba diferente en su casa y diferente en la religión. Nunca fueron puestos en el molde de la palabra. La gustaron, la probaron, la conocían, la recitaban, la propagaban, pero nunca los pudo cambiar. La Biblia dice, por favor vamos ahí al libro de San Juan, capítulo 15, verso 3. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 15, verso 3 dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que puede? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la palabra de Dios nos va edificando, hermanos. Nos va quitando lo rugoso, lo áspero, ahí nos lo va quitando la palabra de Dios. Entonces cuando dice aquí que ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado, Él estaba dando por hecho que, ¿recuerdan ustedes cuál era el nombre de pila del apóstol, de alguna vez que dicen que le dieron las llaves los romanos? ¿Cómo se llamaba? Ok, Pedro fue el segundo nombre que le dio el Señor. ¿Cómo se llamaba? Simón. Entonces hasta en eso Jesús le mandaba un mensaje: mira, Simón, la palabra que yo te he hablado, tú estás limpio por ella tiene virtud. Y lo puedes ver, chécalo. Cuando hacía bien las cosas, Pedro. Cuando las hacía mal, Simón. Siempre estaba el recordatorio. ¿Para qué? Para recordarle, la palabra tiene la virtud de limpiarte. Y vemos un San Pedro que dice, ok, nosotros estábamos en el monte de la transfiguración, vimos cuando Jesús se hizo blancos sus vestidos, que de tal manera que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer tanto como le resplandecieron a él, mas sin embargo nosotros, aunque vimos la transfiguración, oímos la voz de la excelencia, tenemos la palabra profética más segura. ¿No lo dice así? En la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que salga el lucero de la mañana, la verdad, el Mesías, sea transformado, sea formado en sus vidas. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Entonces la palabra es importante que nos exhortemos con la palabra. Es importante que no nos tropecemos. Es importante que nos acerquemos en toda humildad. Oye, hermano, no estás caminando conforme a la palabra. Yo te exhorto a que te metas al molde, hermano. No te salgas. ¿Me explico? Que nadie se sienta agraviado, nadie se sienta como que, ay, me señalaron, me exhibieron. No, hermanos. No es la idea. Es más, hay hasta un texto que dice, los que persisten en pecar, repréndelos públicamente. ¿No lo dice así? ¿Cuál es la idea? ¿Exhíbelos? ¿Avergüénzalos? ¿Cuál es la idea de reprenderlos públicamente? Para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan. Entonces la palabra siempre tiene ese propósito, hermanos, moldearnos. Alguien me dijo, ¿van a tener escuelita de verano? Bueno, puede haber varias causas para tener una escuelita de verano. A ver, Mike, dame una causa para tener una escuelita de verano. Para tener ocupados a mis niños, porque ya no sé qué hacer con estos pingos. Ay, para traerlos, porque me los llevan a mi casa, todos mis nietos, ahí les van en la escuelita de verano. ¿Para qué más? Para que no pierdan los hábitos. ¿Para qué más? Para que aprendan. ¿Para qué más, David?
para poder decirles a aquellos, nosotros sí tuvimos escuelita de verano y ustedes no. Puede haber varias causas, hermanos, y estas son válidas. Muchas de ellas así son, tristemente. Hermanos, la escuelita de verano y la escuela que deseamos de todo corazón que tú lleves todos los días en tu casa tienen el mismo principio. Que la palabra esté moldeando a tus niños. Y preocúpate cuando tú sabes que tu niño hizo cosas dignas de azote y te ganen los sentimientos. Porque entonces el problema no es tu niño, el problema eres tú. Preocúpate cuando estás dando permisos y sabes que no debiste dar permisos, sino debiste de ser muy, muy radical. Porque, hermanos, Jim Morrison decía lo siguiente, hermanos, un blasfemo cantante decía, yo soy la tinta y mi joven audiencia es papel en blanco. Cuando yo subo al escenario, todo lo que escupo, todo lo que les escribo queda plasmado y sus vidas son influenciadas. Y vaya que si las influenciaba, hermanos. Vaya que había muchas cosas que pasaban en esos conciertos. ¿No habría de ser la palabra de Dios todavía más eficaz que cualquier otra? ¿Tendríamos nosotros necesidad de un cuarto o quinto paso? No, hermanos, con una sola decisión. Señor, hoy reconozco que estoy mal. Perdóname. Y Él que es amor te perdonaría. Y tú te comprometerías a vivir como Él te está demandando. ¿Me explico, hermanos? Entonces, vemos que la Escritura, vamos a Romanos 6:17, la pluma de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, por todas las cartas, las de los profetas, siempre está de alguna manera plasmando verdades y recordándonos prácticamente qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el propósito de la doctrina. 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido juntos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, a la cual fuiste vertidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero? ¿Qué vio Jeremías en la casa del alfarero? Un alfarero que estaba con la rueca y dice que tenía masa y le estaba dando forma y de repente la masa se le deshizo y dice que de esa masa volvió a hacer otra figura y le dijo el Señor, ¿no puedo yo hacer así con la casa de Israel? ¿Acaso no podré yo, como ese alfarero tiene autoridad para formar la vida, para formar la existencia de una vasija de barro? Yo no podré, si la vida de Antonio, la vida de Marcos, la vida de Carmela viene a mí y se moldea en mi palabra, ¿no podré darle forma? ¿Qué pensamos nosotros, hermanos? Sí se puede. Esto fue en lo que fallaron ellos. Pregúntate hoy, ¿tú estás fallando igual? ¿Tú estás haciendo lo mismo? ¿Te está sucediendo exactamente igual? ¿La palabra no te está moldeando? ¿La palabra no te está transformando? Hermanos, David decía que el justo me reprenda. ¿Qué dice? Pero si a ti cuando te reprende nada más estás pensando a ver en qué momento te vengas, yo te pregunto, ¿sí te está moldeando la palabra? No te está moldeando, es tu carne la que se está levantando y tú debes de tener mucha preocupación porque la palabra viene con la intención de moldearnos. Ese es el objetivo, hermanos. Amén. Para que nosotros podamos el día del juicio, hermanos, dice ahí San Juan, vamos a ver San Juan, por favor, capítulo 5. 5:26, por favor. Respóndame con un amén cuando lo tenga, hermano. Ok, dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Está diciendo lo mismo, nada más con otras palabras. Quien fue moldeado por la palabra, lo voy a levantar para que viva eternamente. Quien no se dejó moldear por la palabra, lo voy a levantar para condenarlo eternamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, no se trata, hermanos, de llevárnosla por la derecha o ser ya niños buenos o hacer obras buenas del día. No se trata de eso. No. Entiéndalo. Nuestros mejores estándares, nuestras mejores obras, Él las ve como trapos de menstruación. Es lo que dice el original. Trapos menstruosos, que ya no sirven, es sangre de alguna manera ya muerta, ya no sirve, va a la basura. Así ven nuestras mejores obras. Entonces, si hemos de ir al día del juicio, tendríamos que ir, pero moldeados por la palabra. ¿Me explico? La palabra tendría que, de alguna manera, darnos la figura correcta. Romanos, terminamos con esto. Romanos, por favor, capítulo 8, si es tan amable. En el verso 29, 28 y 29, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, juntos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A ver, hermanos, entonces la palabra nos toma y nos vierte en el molde de Jesús. ¿Sí o no? La palabra toma a Aurelio y no lo vierte en el molde de su papá, ni en el molde de su tío, ni en el molde del artista o del padrino. No, la palabra te toma y te lleva al molde de Jesús y ahí te vierte. Porque la idea es que tu carácter se conforme al carácter de Cristo. Que cuando lo maldecían, ¿qué dice que hacía? Bendecía. Que no amenazaba. ¿Verdad que no amenazaba? Que de alguna manera perdonó. No dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Que de alguna manera sirvió. Dijo, ok, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Pues el que está a la mesa. Bien han dicho, ustedes me llaman maestro y yo soy maestro, pero hoy les he dado ejemplo y les he lavado sus sucios pies. Hagan lo mismo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Hermano, casi todos los que llegan quieren cantar, pero nadie quiere lavar baños. Todos los que llegan quieren un micrófono, pero no quieren venir temprano como la cenicienta a limpiar el piso. Y no hablo de los que están imposibilitados, hablo de los que están bien cabales y bien enteros. La palabra nos moldea. ¿Me explico? Al grado de que cuando tú mueras, tú vas a ir con un molde y a presentarte delante de Dios. Y al ver la imagen de Cristo, te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, oí el testimonio de una mujer. Ella es argentina. Ella es católica. Y ella se fue de misionera a Siria. Cuando entraron estos asesinos de ISIS a hacer todo tipo de fechorías, esta mujer se queda en ese lugar. Y ella comienza, de alguna manera ya estaba sirviendo, pero comienza a ver la invasión, comienza a pasar todo lo que de alguna manera sucedió. Ya ven que Estados Unidos entró a bombardear con sus aliados, y sucede que cuando están ahí, prácticamente dice que ella puede ver cómo varios mueren. Y ellos están en un instituto, porque tienen un instituto católico, y ella testifica y dice, estos muchachos, dice, más que desear salir de Asiria, lo que desean es prácticamente hacer la voluntad de Dios. Dice el testimonio que la madre de esta argentina, es una joven,
unos 27 años, 25 años, era asediada por sus vecinos. Y los vecinos le decían, oye, pero ¿qué? ¿No tienes corazón? ¿No tienes entrañas? ¿Cómo se te ocurre dejar a tu hija allá en ese lugar? ¿No sabes lo que está pasando? Y la madre les decía, es que ella se fue por convicción. ¿Pero qué no te preocupa que vaya a morir? Y la madre volteaba y les decía, los veo muy preocupados porque mi hija vaya a morir. Ella tiene fe y si muere sabe a dónde va. Pero nunca los he visto tan preocupados de ver cómo sus hijas se están fornicando, cómo sus hijos se están drogando, se están alcoholizando y si mueren van al infierno. Jamás los he visto preocupados por eso. La joven decía, hemos visto milagros de parte de Dios porque nos hemos dedicado a amarnos unos a otros, porque nos hemos dedicado de alguna manera a ver por las necesidades de los demás. Hermanos, yo no estoy incitando a nadie que se vuelva al catolicismo. Yo lo que estoy diciendo que una persona que se comprometa con una verdad del Evangelio y ésta lo moldee, Dios estará allí para darle más luz. Y Dios estará allí para de alguna manera poder salvar su alma. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí me explico? Y si eso pasa en un lugar donde carecen de mucha información bíblica, hermano, ¿qué no pasaría con ustedes y conmigo que por la gracia de Dios hemos recibido un poquito más que otros? Yo pregunto, ¿qué no pasaría? Entonces es muy importante. Volvamos a Hebreos, por favor, capítulo 6. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, se les mostró lo que tenían que hacer y gustaron del don celestial, fueron invitados a entrar en un compromiso y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu. El Espíritu Santo estaba convenciéndolos, mostrándoles actos muy particulares a su corazón, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, conocían la verdad y se deleitaban con ella. El problema fue uno, nunca los transformó. Ese fue el problema. Y dice más adelante, y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole, ¿qué dice? Al vituperio. Estamos hablando que quedaron descalificados no por un pecado que cometieron, quedaron descalificados porque mataron la obra de gracia. Pedro un día fue hipócrita, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Pedro un día negó al maestro, ¿sí se acuerdan? Pedro no solo lo negó, también dice que maldijo, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Pero dice la Escritura que fue y lloró amargamente. Dice la Escritura que había una dosis de gracia y se le dijo, antes de que hiciera lo malo, se le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tuvo que tener cuidado de tanta caída, levantarse y decir, no, voy a tener cuidado. Dice la tradición que cada que oía un gallo cantar, se apartaba de los hermanos y se iba a llorar, porque decía, yo negué al maestro. Aunque ya Jesús lo había perdonado, le había quedado muy clara la enseñanza de que él se había atrevido a quebrar el mandamiento de Dios. ¿Me explico? Entonces, no es un pecado el que saca de alguna manera del camino a la persona, es la actitud de negligenciar lo que Cristo está haciendo en su corazón. Y llega un momento que lo apaga, y una vez que lo apaga, hermano, ¿quién puede decir que busca a Dios? Nosotros no le buscamos, hermanos. Si venimos a este lugar, si estamos perseverando, nada más es por lo que Él pone dentro de nosotros. Pero nosotros de nosotros mismos, yo sé a qué estercolero regresaría. Yo sé de qué chiquero me sacaron. Y sé perfectamente que si caigo de la gracia, sé dónde voy a terminar, porque ahí es donde yo de alguna manera fui recreado. ¿Me explico? Temamos delante de Dios y consideremos cada instrucción que Él nos da, cada amonestación,
cada palabra de fe, cada vez que Él te habla, y que no necesita nadie decir, ¿viste? Fue para ti. No necesitamos ese tipo de dedo acusador. Tenemos algo que se llama testigo de la verdad aquí viviendo. Y ese testigo de la verdad dice, o nos defiende o nos acusa. ¿Qué te dijo hoy? ¿Qué te dijo? Y tú puedes decir, no, pero es que me provocaron, pero es que, sí, está bien, pero ¿qué te dice el testigo de la verdad? ¿Qué te dice? Hermano, hoy tenemos que tomar decisiones, ¿estamos de acuerdo? ¿Ninguno de nosotros quiere terminar postrado en el desierto, sí? ¿Alguno de ustedes quisiera terminar su vida como Judas? La tradición dice que era de alguna manera tan horrible su forma de vida que venía dando tumbos como animal, y de repente su nieto Lamec dice que estaba con su hijo y a lo lejos dice que vieron como una bestia que se levantaba entre el follaje, y entonces el bisnieto le dice al padre, padre mío, una bestia, tírale, y con su arco y lo atraviesa. Se van a su casa, días después regresan y van a ver qué fue lo que mataron y se dan cuenta que acababa de matar a su padre. Y dice que de lo molesto que estaba, ¡bam!, le pega al hijo y lo mata. Por eso el testimonio dice que prácticamente si Caín será de alguna manera, el que matare a Caín será castigado 7 veces, quien matare a Lamec 70 veces. Porque con mi diestra heriré a un joven, ¿verdad? Dice, con mi puño prácticamente demoleré yo a una víctima. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos, Jesús no quiere que vivamos como estrellas errantes. Él dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Se sentirán seguros los polluelos debajo de sus alas? ¿Se sentirán protegidos? ¿Encontrarán el calor que ellos necesitan para el frío invernal? ¿Encontrarán la protección contra el gavilán? ¿Encontrarán los gusanos adecuados para su buche, hermanos? Entonces, hermanos, ¿por qué resistir al Espíritu Santo? ¿Por qué no ser sensibles y hoy reconocer, ese soy yo, esa soy yo? Hoy quiero arreglar mi vida. Amén. Cierre sus ojos. Ahí en su lugar, con toda honestidad, con toda buena intención de responder a lo que Dios le ha hablado hoy, hagamos algo. Quite de su pensamiento, quite de su corazón el mal ejemplo de su esposo, de su esposa, el mal ejemplo de terceros, hágalos a un lado y reconozca la parte que a usted le corresponde. Hoy deje ya de fortalecerse en su engaño y hoy reconozca que lo que ellos hayan hecho a usted no le puede justificar, ni tampoco debería de darle un permiso para vivir igual o peor. ¿La palabra le está moldeando? ¿O más bien sabe tanto que ni siquiera ya se da cuenta de lo malo que hace? Hoy tiene que arreglar su situación. Puede no saber nada, pero si es una verdad la que hoy aprendió, esa es la única que le puede ayudar para ir moldeando. Es la llave que va a abrir la puerta de su alma. Entonces, ¿está mal comprar discos? ¿Está mal comprar libros? ¿Está mal tener muchas Biblias? No. Sácale provecho a las herramientas que Dios te da. Pero asegúrate que cada cosa que aprendes va moldeando tu vida. ¿Gustas de la buena palabra?
¿Te agradan los sermones duros? Hay gente que aplaude los sermones cuando están duros. Hay gente que dicen, así me gusta la palabra. Hay gente que de alguna manera se fascina con ese tipo de revelaciones, pero no tienen cuidado de que así de dura como viene la palabra también pueda hacer un cambio radical en sus vidas. Vamos a orar. Amado Padre, estos testimonios nos causan mucho temor, Señor, porque sabemos que no es un caso aislado que quedó en el pasado y nunca más va a volver a repetirse. Más bien hemos visto que hay patrones de conducta establecidos en las Escrituras y que cuando muestras la falla de Judas, solamente nos estás advirtiendo que muchos van a caer en los pecados y en las actitudes de Judas. Cuando nos muestras la rebelión de Coré, Datán y Abiram, solamente nos estás mostrando cómo muchos van a ser cortados por su insolencia contra las autoridades. Cuando nos muestras este personaje, Señor amado, estas características de este personaje imaginario, Señor, que describes aquí, puede tener cualquier nombre, pero es una realidad. Solamente nos dejas ver, Señor, que en muchos la palabra no los está moldeando. Y sin embargo, conocen mucho, opinan mucho, tienen capacidad para un debate, pero las Escrituras no están surtiendo su efecto. Háblele al Señor, comprométase con Él, sea humilde, deje de estar viendo sermones como desesperado en la web, póngase a hablar con Dios, deje que Él le hable una verdad y agarre esa verdad, comprométase con ella, vívala, no la suelte hasta que no sea moldeada su carácter, su vida, su persona en ese pasaje. Y le van a venir dos pasajes, agárrelos, comprométase, deje de ver a los demás si lo hacen o no lo hacen, a usted Dios se los dio, deje que la palabra lo moldee. Y eso le va a asegurar a usted que este no es su caso. Porque si la palabra lo moldea, cuando usted es iluminado, usted va a tomar las decisiones que la palabra le dice. Cuando el Espíritu Santo se mueva dentro de usted, Él va a tomar los versículos, los textos que hay en su corazón y solamente va a perfeccionar lo que ya empezó a ser moldeado. Pídale perdón si sabe que usted solamente se ha dedicado a escuchar y no a vivir. Pídale perdón si sabe que usted se ha justificado con las maldades de los demás. Pídale perdón. A David le dijeron, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Pídale perdón porque ha tenido en poco su palabra. No es fanatismo. Sencillamente se llama molde a la imagen de Jesucristo y es el único que va a ser aceptado en la eternidad. No queda mucho tiempo, Jesús está próximo a regresar y nuestro carácter no ha alcanzado aún la estatura del varón perfecto. Tenemos que tomar decisiones hoy. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, todos los que nos reunimos aquí día tras día, Padre amado, puede ser nuestro ejemplo, porque hemos gustado la buena palabra, porque la hemos disfrutado, porque nos hemos deleitado con ella. Queremos pedirte que por favor nunca permitas, Señor amado, que tu palabra no nos cambie, Señor.
Antes bien deseamos, Señor amado, que los cambios se apresuren, que podamos perseverar en lo que tú has marcado, Señor. Por favor, considera al que ha explotado sus hábitos viciosos por largo tiempo y permite, Señor, que tu palabra pueda quebrar, Señor amado, todo el engaño y todo el mal hábito, Señor, que se ha formado, Señor, por años. Ayúdanos. El apóstol dice que tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Queremos ser edificados en tu palabra. Ayuda a cada una de estas personas, que cada uno se comprometa con tu palabra. Qué bueno que tenemos autoridades, qué bueno que tenemos líderes, qué bueno que tenemos quien nos pueda de alguna manera aconsejar, pero nuestro compromiso es con la palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.